Muy buenas a todos y todas. Después de aceptar mi invitación, Raúl Tajón, aquí de verdad tengo el placer de hablar con este pedazo de actor una vez más y en esta oportunidad porque ya sabéis, es número uno, son número uno los machos alfa en Netflix con esta tercera temporada y que ya queremos ver todos la cuarta, pero habrá que esperar. ¿Qué tal, Raúl? Hombre, pues sí, hay que esperar, hay que empezar a hacerla ya. A que sí, pero es como en plan, madre mía, es que yo sé que es un trabajo tan largo que hacéis de grabación, porque al fin y al cabo son 10 capítulos, si no me equivoco, ¿no? Sí. De súper ligeros de ver, súper fáciles, pero es un trabajazo que os lleva meses y después nosotros los devoramos en un día. Sí, pero bueno, eso también está cambiando también, ¿no? La forma de consumir televisión y bueno, hay plataformas como Netflix que apuestan por esto, ¿no? Hay otras que apuestan por ¿no? Cada semana. Sí, no, Sky Showtime lo hace así, HBO lo hace así, quiero decir Mm. que luego Movistar también lo hace con algunas, cada plataforma tiene su estrategia, pero también está bien, o sea, a mí también me gusta cuando una serie me gusta mucho devorarla. A que sí, es que las maratones molan, quieras o no, Sí. porque yo soy de esas personas que digo, por favor, no puedo esperarme hasta mañana para ver el siguiente capítulo. Me devoro y voy pasando y al final te olvidas de la hora y dices, ¿qué hora es? Perdón, me he quedado aquí todo el día viendo machos alfa. Oye, Qué pero maravilla. no, te lo digo, te lo dije en la alfombra roja, te lo digo siempre, porque es que el boom que habéis conseguido con Machos Alfa, con una serie que es arriesgada, porque hay que decir las cosas, es muy arriesgada con la temática que trata, pero lo hacéis todo tan fácil y explicáis mucha terminología que, como os comenté, yo tengo que estar anotando en mi cuaderno cosas y también, obviamente, buscando qué significado tienen, porque mucha gente no sabe de muchas palabras, pero ¿cómo ha sido para ti toda esta terminología nueva que te has encontrado en esta nueva temporada? Bueno, es que tenemos que ir estudiando a medida que nos dan los guiones, porque claro, pero desde la primera temporada tuvimos que empezar a replantearnos quiénes éramos nosotros, qué grado de construcción teníamos, si éramos sexistas o no hablando. De todo esto nos lo vamos, entonces cada vez que vemos la machosfera, los incels, la situationship, la sapiosexual, todo este tipo de conceptos que luego cuando yo pregunto a mi sobrino, que tiene 18 años, él como que lo tiene como bastante más claro, pero que claro, son conceptos que para nosotros son nuevos y que bueno, pues que tenemos que ir incorporando, a ver cómo se han incorporado otros en otras épocas. Y la evolución de tu personaje, Raúl, porque aquí le pasa de todo a tu personaje. Es decir, sigue también, obviamente, tratando de volver con el personaje de Kira, Sí. pero también se va a enfrentar a nuevos personajes y me encanta este dúo maravilloso con Marta, porque adoro a Marta, es lo Es más. que Marta es maravillosa. Y ese Eh, personaje que nos da es muy disfrutón, lo sabes. es maravilloso. Mira, te voy a contar una que Marta y yo habíamos trabajado hacía ya tiempo. Marta es un personaje maravilloso, súper loco, es adorable, buena compañera y tal. Y entonces dijo, el primer día que llegamos allá a grabar, dice Laura, pero vosotros os conocéis. Y entonces dice Marta, así, sin pensarlo, porque ella no tiene filtro. Sí, sí, Raúl me ha violado mucho. ¿Y tú? Porque en una serie yo violaba a Marta Armas, ¿no? Y es como que ella, ¿sabes? Tenía en Bandolera, de hecho, que Le fue salió donde de nos primera. conocimos y no habíamos vuelto a coincidir. Siempre nos habíamos cruzado y tal. Sí, sí, Raúl me ha violado mucho. Pero lo dijo de una manera tan Y la natural que es cara de como, Laura, claro, y Laura dijo, ¿cómo? Dice, no, no, te quiero una explicación. Es maravilla el personaje de Marta Azas. Son maravilla los personajes femeninos en esta serie. ujú, Son todos de una todos. potencia brutal. El personaje de Marta, con su convicción religiosa, tiene una potencia y una fuerza que es maravilloso. Luz está más fuerte que nunca y con más contradicción que nunca también. Raquel, imagínate, hablaba también antes en otra entrevista para un programa de Venezuela. Que fíjate qué maravilla, ¿no? Que te llamen de Venezuela, Venezuela. ¿eh? Sí, Tú hablas sí, me han llamado aquí. de Venezuela, Oye, Uruguay, Argentina. oye, como no te Eh, llamen de Perú, avísame, ¿ah? Que pongo ahí y ¿Ves? digo, ¿pero qué está pasando Perú? Por favor, a Raúl. Perú, conexión directa. Conexión Perú. Él lo hablaba, ¿no? Me da mucha ternura
el personaje de Raquel. Fíjate que, Mm. como bien se dice en la temporada, Esther es un personaje que tiene una masculinidad tóxica. Ella misma como mujer, que es lo bueno, ¿no? Que los personajes tienen mucha contradicción. Se puede ser mujer y tener masculinidad tóxica, claro. Y hablaba de la ternura que me da Mm. la fuerza que ella pone en ser actriz, Ay, ¿no? sí. De repente que Lo entra un paso mal, sueño, ¿ah? Lo paso claro, mal. es que entra un sueño y entonces ahí a mí me parece que me da mucha congoja cuando lo veo porque veo reflejada a mucha gente y a mí mismo, ¿no? Es decir, que llegamos a determinada edad y como en italiano hay una palabra muy bonita para decir esto, que es, tenemos rimpianti, que es como sueños en el cajón, ¿no? Que Mm, no sabemos si podemos, y que de repente ese personaje tenga la capacidad de sacar su sueño y decir, lo llevo por bandera, mm. me parece de una Oh, ternura maravillosa y desde sí. dónde lo hace ella. Entonces son todos los personajes muy potentes, la niña ni te cuento, o sea, es capaz de manipular al padre, a la madre y a un A novio de todos. 50 años. Se sabe con la suya, ¿ah? Es que es lo más, Paola, me encanta. Sí, tengo que hablar con ella y próximamente. Ya lo tendréis aquí también en la entrevista porque voy a tratar de hablar con todos vosotros. Eh, pero es que es alucinante todo como cada temporada, porque siempre se suele decir, uy, va a ser muy difícil superar a la anterior. Pero esta supera con creces cada temporada a la anterior, ¿ah, Raúl? Yo creo que con esta serie lo que pasa es que cuanto más conocemos a los personajes, más nos podemos incluso anticipar a lo que puede pasar y por eso más nos sorprende, porque lo que consiguen es que nos descoloquen cada vez más, ¿no? Es decir, Mm. o sea, que yo acabe con una tipa como Marimar está fuera de toda lógica. Sí. Entonces, si tú eres seguidor de la serie, pensarías que Raúl jamás se acabaría con Marimar. Pero de hecho, de repente empieza un vínculo con Marimar. Esto es lo maravilloso que tiene, que cuanto más conocemos a los personajes, más sabemos o más creemos que sabemos por dónde van a ir y más nos sorprende porque siempre nos llevan por sitios que no nos esperamos ninguno, ni nosotros como actores. ¿Eh? Claro, es que me encanta porque yo digo, algo va a pasar. Aviso de spoilers, ¿ah? No voy a contar todo porque hay gente que todavía no la ha visto, pero es que yo digo, en ese momento determinado, en ese gran acontecimiento, vamos a decirlo así, Raúl, tú me entiendes. Yo digo, Sí, sí. aquí va a pasar algo que esto no va a pasar, no va a suceder. Y todo cambia y dices, en plan, perdón, Pero escucha, pero lo terrorífico es que hay un doble giro, es porque pasa pero luego no deja de pasar lo que tiene que pasar, que ya es claro, como la locura. estamos hablando aquí en clave, Raúl y yo, pero todos los que habéis visto la tercera temporada nos vais a entender. Es decir, porque aquí queremos evitar spoilers porque todavía la serie se ha estrenado hace unos días y está número uno, como decíamos, con Raúl en Netflix y me parece maravillosa, pero de verdad es que tiene tantos giros que no te los esperas y eso mola en una serie, que te Sí, sorprenda, porque es muy sí, difícil. es muy difícil. Y yo creo que lo bueno de esta tercera temporada es que, lo decía, ¿no? Yo por ejemplo, la segunda, Santis cuando anuncia, soy mujer, ¿no? No hay un conflicto real porque Santi no se siente mujer, es una salida hacia adelante, con lo cual eso no le pone en juego. Mm. Pero verle vulnerable, como le vemos en esta temporada, Oh, por algo que le pasa, eso sí es muy interesante para el personaje, ¿no? Y me parece que el acierto que tiene esta tercera temporada es que pone a prueba a todos los personajes y ataca todas sus debilidades, ¿no? es que no dejan de pasar cosas. Pero hay Sí. algo muy importante que yo quiero saber, por favor, porque yo tengo dos perros en casa, ya sabes por dónde voy. ¿Qué tal con el perrete? Es que Roma, realmente lo hicimos con dos perras. Ah, son Eh, dos. Claro, yo decía, bueno, es casi siempre siempre son la dos. misma que Roma, que es mi perra, que es maravillosa, que tengo un montón de fotos ya colgadas por ahí, que es una border collie maravillosa, que su dueño es Eric y que la verdad es que está con nosotros y que ya has visto, o sea, está conmigo Ay, pegada, sí. es un amor. Y luego lo que pasa es que era muy difícil viajar con ella hasta la casa rural y tal, entonces conseguimos otra border collie en la casa rural, que era también maravillosa. Pero Roma, que se llama Rita en la serie, pero su nombre real es Roma y es una perra maravillosa.
Sí, vamos a ver más a Roma, espero, porque se supone que acabáis con Roma. Es decir, así termina un poco el plan de colegueo, ahí sale en escena. Es decir, Bueno, yo creo que Roma no puede desaparecer, por ¿no? Es mi favor, perra ya no. para un montón de Exacto, años. no puedes aparecer, por favor. Espero que el cariño y el vínculo se acentúe, porque aquí tu personaje empieza como en plan, vamos a ver, voy a coger esto para tratar de que esta otra persona no se vaya, ¿no? Digamos. Pero después, espero que se genere un vínculo, Se por favor, genera ¿eh? porque si de hecho ya se empieza a apuntar, no sé hasta qué punto en las temporadas siguientes se profundizará en eso, Mm, pero tú fíjate que cuando él vuelve mal a casa, la única que le está esperando es Rita, ¿no? Es exacto. la perra. Y eso es bonito. Para la gente que tenemos animales en casa, mira, por ahí tengo a Roque. Ay. Para la gente que tenemos animales en casa es bonito ver eso. Claro, yo soy súper fan, sí, súper dog friendly, me encanta, amo a los perros, tendría 10 en casa, pero no puedo, no puedo, por ahora con dos estoy bien. Pero ya para terminar, Raúl, y hablar también de los próximos proyectos que tiene, también saber, porque obviamente el rodaje con perros es difícil, suele ser más lento, es decir, cuando rodas algunas escenas o no cambia absolutamente nada también, para que la gente ruede con más... Tenemos que decir que Roma ha sido una perra fantástica y la otra perrita también fue fantástica y que ha sido relativamente fácil. No deja de ser una cachorra que en un momento dado se puede despistar, que Claro. busca a su dueño continuamente porque es una cachorra y está muy pegada. Y entonces, bueno, no, yo la trato bien y me quiere mucho, pero no soy su dueño, no soy su referencia afectiva. Pero es verdad que para lo que puede ser, ¿no? Que Hitchcock siempre decía que no hay que trabajar nunca ni con animales ni con niños, ¿no? Eso, Pues mira, los niños de nuestra serie son maravillosos. O sea, fíjate, los hijos uy. de Luis y Esther. Y son maravillosos y hacen los dos están construyendo un personaje y de los chiquititos que son y cómo lo entienden también. Y con la perra no ha habido problema. Hola, peludito. Mira, Uy, mira, ya ves, mira. estamos hablando de perros y ya, normal, Y es ya se normal. levanta él. Claro, pero como tiene que ser. Y bueno, Raúl, yo de verdad quiero darte mil gracias porque siempre nos atiendes fabulosamente en las alfombras aquí cuando Y puedes y estás a vosotros tope. conmigo. De verdad, es que amamos lo que haces, es que es normal y este ha sido de verdad fabuloso. Yo, a ver, te soy sincera, me la he visto ya dos veces, sí, de verdad, me la he vuelto a ver porque también, a ver, aparte de verla en la tele, como se tiene que ver en pantalla grande, Sí. te acompañas y te ríes como loca en el autobús y la gente te queda mirando en plan, perdón, señora, ¿qué le pasa? Pero mola, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, pues en viajes largos como el que hago yo, que vivo fuera de Sí. Madrid, digo, me encanta reírme en el autobús, me ¿Qué encanta, hago? digo, Claro. Pues un pasármelo poquito de pipa. machos alfa, Así claro que que sí. gracias, de verdad te lo digo, cariño, de corazón, gracias por este pedazo de serie, por este pedazo de personaje que nos No das, a vosotros, de tanto a la verdad, prensa como al público en es general. broma. Es decir, lo único que recibimos son como muestras de cariño. Es una cosa, es una cosa muy bonita lo que pasa con Macho, ¿no? No, siempre hay detractores como en todas partes, pero yo tengo que decir que lo que me pasa con Macho es que la gente te habla con un cariño de la serie que es... Y la prensa también, y vosotros, los medios especializados también. Entonces es como, se junta ahí todo Qué un guay. poco, que es un poco un sueño. Ay, qué maravilla. Y bueno, ya la última pregunta, y esta vez hablando de proyectos, porque ya estamos obviamente en enero, se viene un año por delante, espero de mucho trabajo, pero ¿qué proyectos hay que nos puedas comentar? Pues a ver, este año yo tengo que estrenar dos películas. Una que se llama ¿Quién quiere casarse con un astronauta?, dirigida por David Matamoros y producida por Miyagi Films, que no tengo todavía fecha de estreno, pero es una comedia romántica muy divertida. Ya ha habido algún pase de la película y demás, pero el estreno oficial se hará este año, en el 2025. Estreno 1X2 de Alberto Utrera, producida por Garajonay Producciones, con Paco León, con Kimberly Tell, con sí, Stephanie Mañín, Adam Ay, Herzegi. Sí, no, ya reparto, ¿ah? sí, es un repartazo. Y no sé, tampoco tengo fecha definitiva, Mm. pero sabemos que que estrenamos este año y tengo muchas ganas. Empiezo con la cuarta temporada de Machos Alfa, que empezamos ya. En febrero empezamos a grabar. Y
si todo va bien y este año dirijo mi primera película, mi primer largometraje. Muy bien, Raúl, como director, necesito ver eso, ¿sabes? Es decir, necesito saber más, necesito esa película en mi vida. Lo sabemos todos que la vamos a pasar pipa. Pero bueno, todavía obviamente esperamos que dirijas, pero todavía no se sabe nada de información de la película, ni qué va a ser, No, ni qué género. Es decir, solamente que no digo nada, entiende. de momento no digo nada, pero Vale, bueno. no, pero eso está bien. Ya me has dado una idea y digo, madre mía, ya sé por dónde puedo ir o no, quién sabe. Ya No, la gente que saque sus conclusiones. Pero de verdad, Raúl, te deseo la mejor suerte del mundo con estos dos muchísimas estrenos que gracias. estaremos presentes y con ganas Por de verlo. favor, sí, yo espero que Obvio, sí. obvio, obvio. Y con el primer largometraje, por favor. Es que, Qué vértigo. ¿qué meta te has propuesto, este año? Es una gran meta. Bueno, es que yo creo que es una evolución natural, ¿no? Probar otras cosas, probar a escribir, probar a dirigir, probar a hacer. Yo no me apasiona mi trabajo y me gusta, pero me gusta, yo estoy en el set y estoy con el operador de cámara diciendo, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué no? Y voy y le digo, ¿y qué lente habéis metido? Pero también pregunto al gaffer, ¿y esto Muy por qué? curioso. Claro, Y entonces empollón ahí. Mm, me parece que hay como una evolución natural de ir hacia otros campos con toda la humildad, porque claro, yo no me convertiré en director de la noche a la mañana, será un actor que está jugando a ser director, ¿no? Bueno, como pasa también con otras mucha es gente lo que te iba a decir. que viene y actúa y que bienvenidos sean porque siempre es una voz nueva y siempre es un... Entonces, bueno, con toda la humildad voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Así se aprende, Raúl, la primera y después ya la 10ª película, que son Raúl Tejón, tal, estaremos ahí presentes. De verdad, qué maravilla que nos los hayas comentado. Esperamos de verdad con muchas ganas. Así que bueno, antes de despedirte, antes de que despidas la sección de entrevistas, vamos a pasar a las palomitas. Palomitas. Vamos a remover bien. A ver qué preguntas te tocan. Son tres. A ver, les digo, vamos con la primera. A ver. Escena de película favorita. ¿Cuál es tu escena de una película favorita? Escena de película favorita. Uy, es que quedarme con el final de Cinema Paradiso me parece que es una joya. Pero es que, ¿qué decirte? ¿Tantas? No lo sé. Eh, la fiesta de inicio del padrino, esa boda, me parece que es historia. Historia. Pero es que te digo también, o sea, la primera vez que vemos a la niña del exorcista transformada, Oh, me parece también que es historia del cine. Es que, ¿cómo quedarte con una? El expreso de medianoche, me parece que el monólogo que hace Brad Davis en el tribunal, cuando ya sabe que no le van a sacar y que no puede, me parece que es que hay, podría decirte mil. qué guay, pero me encantan las que has dicho, ¿ah? Sí, de verdad, maravilla. Segunda pregunta. A ver. ¿Qué te gusta hacer, pero te da vergüenza admitirlo? ¿Qué me gusta hacer? Ay, sí, yo tengo un guilty pleasure que es, tú sabes que hay como programas y como vídeos de gente que explota granos y bultos. Gracias. Aquí que levanten la mano todos porque sabemos lo que veis. En TikTok, en Claro, redes, y perdón. yo sé que es feo y hay veces que también, incluso lo comento con mi hermana que también y decimos, ¡ay, qué asco! Y hacemos así, ¿no? Pero no podemos dejar de verlo. Es como... Y Sí, nos da vergüenza reconocerlo, pero bueno, pues somos un poquito asquerosos. es que de verdad, a veces pasa, dices, oh, pero ¿qué estoy viendo? Pero lo sigues viendo, ¿sabes? La doctora Pimple Popper, por favor. Ya, es que de verdad, qué heavy. Y la última, chan, chan, chan. A ver, mira, ¿cuál dirías que es el personaje que más te ha costado interpretar? Yo creo que Ivanov es una función de teatro que yo hice hace como unos años, bueno, en 2012, no te digo más, pero Ivanov tenía una complejidad, la complejidad de Ivanov no era porque hubiera una complejidad formal o de composición del personaje, sino porque realmente yo decidí bucear en unas profundidades bastante tenebrosas y eso había que hacerlo todos los días. Mm, Había que hacer 7 o 9 funciones por semana y estar ahí todos los días para llegar ahí, para entrar ahí.
había veces que no sabías ya por dónde entrar, porque claro, los recursos se agotan. Tú como creador también te agotas, porque por lo físico y por lo emocional, Claro. ¿no? Pero jugar a la depresión 7 veces por semana era complicado, era muy complicado. Yo creo que es el personaje más difícil que yo he hecho. Estoy viendo tu Gustavo ahí detrás, es que te tengo, claro, es que te... ¿Qué? A ver. No te creo, me encanta. Soy fan. Amo. ¿Cómo mola? Lo Es que quiero, es ¿sabes? maravilloso. Mola un montón, me encanta. Es que este es mi Gustavo malo, porque ya sabes que el malo es el que tiene el lunar aquí, ¿sabes? Sí, Claro, pues es maligno, ahí está. que bueno, es Gustavo, pero yo no sé si en Perú también es Gustavo o es No, Kermit. no, exacto. La rana Kermit, Kermit, ¿no? exacto. Claro, Sí, claro, porque luego en los países va cambiando. El claro, va Conde Draco, cambiando. yo no. El Conde Draco, ¿cómo se llama en Perú? Yo creo que Drácula, o como, como siempre normalmente se veía en inglés, ahí es como le ponen, Sí. es más, ¿sabes? Va tirando más desde También Estados Unidos. mira, ya te voy a enseñar al último, A ver, que es otro de mis favoritos. me encanta. Olaf. Amo a Olaf Olaf, es. es lo más. Olaf es el mejor personaje que ha ¿Has creado visto el DreamWorks. corto, no? El Bueno, corto. he visto todo Eh, de Olaf porque a mí Olaf me parece que es una maravilla. Me encanta. Mira, es un poco Raúl Camacho Olaf. O Raúl Camacho es un poco Olaf, ¿no? Me encanta. Ahora quiero Tiene verme, de toda, verdad. es capaz de meterse en todos esos jaleos, pero tiene además toda esa inocencia y toda esa pureza. Que bueno, que luego Raúl, evidentemente, no es un muñeco y que cubre con un montón de capas, pero que tiene esta cosa también de eso del sí por qué, ¿no? Oye, me gusta. Y aquí viene mi última pregunta porque me la has dejado, y disculpa Raúl, no te quiero entretener más. Es decir, ¿te gustaría poner voz a un personaje de animación? Me encantaría. Ya está, ¿ves? Lo Me sabía. encantaría. O sea, es que además ¿Es tu sueño? es como un sueño, ¿no? Poder, porque además a lo mejor tendría más pudor porque no sé hacerlo, porque yo no soy un actor de doblaje, que los Mm, hay buenísimos en este país. sí, Entonces buenísimo. me daría a lo mejor más pudor ponérselo a una persona, Mm, pero a un muñeco, vamos, desde aquí lo lanzo, señores, quiero poner sí, voces a los muñecos. por favor. Y nosotros que queremos escuchar a ese Raúl Tejón versátil, que de verdad lo va a hacer lo mejor. Así que yo quiero escuchar, o mejor dicho, porque ahí está también el ente dentro del doblaje. No reconocer la voz, que creo que es una de las cosas muy difíciles que hay que hacer, de el actor en una película, en un doblaje, en una película de animación sobre todo, Que ¿no? digas, me suena la voz, pero no sé quién es Exacto, me exactamente. suena, sé que conozco a esa persona, pero ¿quién es? ¿Quién Sí, está haciendo esta porque voz? ¿Sabes? reconoces el timbre o porque reconoces, pero no reconoces la voz en sí. Claro, Sí, ahí está el desafío, así que por favor, nuevo desafío para 2025, aparte del largometraje, ya son muchos, doblaje. pero poner voz a un personaje de animación, que lo harías Bueno, estupendamente. me fascinaría. Bueno, Raúl, darte las gracias por estar aquí. Por favor, despide esta sección de entrevistas. Ya sabes que eres bienvenido cuando quieras para todos los proyectos, las dos películas, el largometraje, todo, y estaremos Pues apoyándote ya siempre hablaremos, ya desde el primer hablaremos. momento. Dale, despide la Pues nada, entrevista. yo os mando un beso enorme, espero que disfrutéis mucho con esta nueva temporada, espero veros muchas veces, espero responder muchas veces a las preguntas, a las palomitas y que os deseo lo mejor, que de verdad ojalá mucha más gente como vosotros nos tratáis siempre con mucho cariño, mucho respeto y que os mando un beso enorme.